La pieza se llama In Vacuo, del latín in vacuum, en el vacío. Cuando estás en el mar y de golpe, ¡fa!, y te quedas así suspendido. Gravedad, antigravedad, flotabilidad, suspensión, todo esto son las texturas con las que nosotras hemos ido a trabajar. Nunca fue la idea nuestra trabajar el tema del cuerpo con discapacidad. Nuestra idea siempre fue trabajar el vacío. Lo que pasa es que este es nuestro vehículo y trabajando con la danza, nosotras tenemos un cuerpo con discapacidad, nos ponemos ahí y todo esto ya es un acto político, de llegar ahí y de exponerte, de expresar lo que tú quieres decir y trabajar cualquier idea. Como desde una imagen muy concreta, muy fragmentada, el espectador es capaz de rellenarla y generar el completo. O sea, desde un espacio vacío que yo te muestro un dedo, tú ves la mano. En esta obra nosotros también hemos intentado mucho jugar y buscar de qué manera el espectador siente y percibe nuestra realidad y qué le llega a la persona que está más cerca, a la persona que está más lejos, a la persona que está en otro lugar mirándote, de qué manera te ve, cuánto de ti te ve, cuánto es del otro que te mira.